Bueno, entonces, porfa, me confirman cuando estén viendo mi pantalla, si son tan amables. Ya, profe, ya está bien. Perfecto. Bueno, entonces, soy todo oídos. Si necesitan alguna retroalimentación en algún punto, me parece que nos rinde más así, ¿sí? Profe, pues la verdad yo no estuve la clase anterior debido a que pues mi correo estaba fallando y no me llegó el comunicado de que pues iniciábamos clases el sábado pasado. Sí. Entonces, pues la verdad no sé. eh, Pues yo grabé un video, pero lo envié al grupo en WhatsApp que tenemos. No sé si hay alguien aquí que tenga ese link para que tú te unas al grupo en WhatsApp y te retroalimenten ese video. ok. Bueno, entonces, este primer taller eh, que habíamos hablado, la clase anterior o la tutoría anterior, hace referencia a lógica y teoría de conjuntos. Bien, entonces en el primer punto dice realice un cuadro comparativo en donde se escriban las diferentes diferencias de proposición y oración. Bueno, eso yo creo que bueno, el taller como tal lo pueden, habíamos hablado que lo pueden hacer en grupos de tres personas para que se pongan de acuerdo entonces con quién pueden trabajar. Ese grupo ese taller me lo tienen que digitar totalmente en Word. Bueno, eh, el segundo punto dice escriba al lado de cada oración verdadero o falso según corresponda. Entonces habíamos hablado en la clase anterior de que una oración eh, como tal es una proposición en la cual yo le puedo dar un valor de verdad. Bien, en este caso, como tal dice, un centímetro tiene 10 milímetros, pues si yo le doy un valor de verdad, aquí yo le puedo decir si eso es verdadero o es falso, simplemente. ¿Listos? Entonces aquí lo mismo, pues darle simplemente los valores de verdad a las oraciones que nos están dando acá. Bien. Y el aire frío es menos liviano que el aire caliente, pues definir si es verdadero o falso. Esta parte, pues no creo que sea complicada de contestar el segundo punto. Profe, Sí, pero por ejemplo aquí dice no deseo dormir ahora. O sea, hay que pasarlo digamos, en el momento, digamos, sea verdadero. Y si es falso, lo pasamos a verdadero. no, simplemente mira que te dicen acá, escriba al lado de cada oración verdadero o falso según corresponda. En este momento, por ejemplo, tú deseas dormir, pues tú dirás, no deseo dormir, entonces es falso. ¿Listos? Ah, bueno, no deseo dormir ahora, sería verdadero, si en este momento no desearas dormir. ¿Sí? Sí, a eso es lo que hace referencia ese punto. Entonces no creo que sea complicado ese punto y que merezca o que nos detengamos. ¿Sí? O si ven que necesitan que me detenga, pues con gusto les explico esa parte. Bueno, Ya. después, tercero, defina qué es una oración y qué es una proposición. Pues esto ya lo encuentran ustedes en la guía como tal, en su tutorial, para que simplemente la lean y hagan la diferencia entre estas dos. Entonces tampoco creo que me vaya a detener. Me detengo más como en donde veo que haya proposición,
nociones de lógica, por ejemplo, en las tautologías, que veo que de pronto sí amerita que nos detengamos un poco más. Bueno, entonces 4, escriba 10 proposiciones y determine el valor de verdad de cada una de ellas. Bien. Entonces acuérdese que una proposición es aquella que yo le puedo dar un valor de verdad como tal. Bueno, entonces muestre que las siguientes proposiciones son una tautología. Bien, entonces, no sé si quieran que me detenga nuevamente a explicarles esta parte de proposiciones o quieren revisar el video, como ustedes gusten. No las escucho. Continúe, profe, porque si no hay preguntas. Sí, veo que no hay dudas. Bueno, entonces, Es más, profe, yo creo que ya muchos enviamos la guía porque no miramos entonces lo de la unidad 2 si no hay preguntas de la unidad 1. sí es que no sé qué dudas tengan en cuanto a eso, en cuanto a este taller. Profe, ya que la clase está grabada, yo la reviso y me vas sobre la clase pasada. Sí, pues la clase pasada no la terminamos de ver toda, pero sí logramos avanzar bastante, ¿sí? Entonces, eh, si quieren, les puedo colaborar con algún punto del 6. El quinto se desarrolla de igual, de la misma manera que el 6 como tal. Entonces, si quieren, seleccionamos el primero del 6 y ya con este se pueden solucionar el quinto y el sexto. ¿Les parece como para que echen una revisada a los que hace falta? ¿Bien? Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces, Sí, profe. bueno, entonces en el sexto punto nos dicen que elabore una tabla de verdad de las siguientes proposiciones y decir para cada caso si se trata de una tautología, de una contradicción o una indeterminación. Bueno, entonces aquí lo que hay, ustedes tienen que saber como tal, es que tengo en este caso dos proposiciones, una proposición que es P y una proposición que es Q, y tengo que construir mi tabla de verdad. Para construir esa tabla de verdad, utilizo una ecuación que es 2 a la n. Bien, donde n en este caso es el número de proposiciones que yo tengo. ¿Cuántas proposiciones les dije que teníamos? Dos. Dos, ¿cierto? Tenemos P y Q. Entonces, en este caso, n es igual a 2. Por lo tanto, yo tendría que esto es 2 a la 2. Bien, en este caso, 2 a la 2 sería 4. Entonces, en este caso, voy a tener 4 valores de verdad para construir. Entonces, P, construimos una tabla para P y construimos una tabla para Q. Bien, en este caso vamos a colocar dos proposiciones inicialmente que son verdaderas y dos falsas, falso, falso. ¿Sí? En este caso porque tenemos cuatro valores de verdad. Entonces, como son cuatro, lo partimos por la mitad y colocamos inicialmente dos verdaderas y después dos falsas. Enseguida vamos a colocar intercalados verdadero, falso, verdadero, falso. Bien. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera tenido tres proposiciones? O sea, si yo hubiese tenido n igual a 3. Si yo hubiese tenido n igual a 3, entonces esto me hubiera quedado 2 a la 3. En este caso me hubiera dado 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? En este caso hubiera tenido 4 valores de verdad para cada, 8 valores de verdad para cada proposición. Si hubiese sido así, parto a las 8 valores de verdad por la mitad, o sea, 4 y iría a colocar cuatro verdaderas, verdadero, 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 y cuatro falsas, falso, falso y falso. De esa manera, si me faltó un falso, sí, me faltó un falso y falso. Bien, una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Para la proposición Q, en este caso, si hubiera tenido tres, ¿no? Entonces comienzo a partirlas por la mitad nuevamente. Estas cuatro las parto por la mitad y hubiera colocado dos verdaderas y dos falsas.
Bien, y sigo así. Nuevamente, dos verdaderas y dos falsas. Y si hubiese tenido tres, como le digo, entonces aquí hubiera colocado una última proposición que hubiese sido R y me hubiera quedado, si ustedes miran acá, estas dos, voy disminuyendo de 4 a 2 y después a uno. Entonces ya, y como es una sola, entonces me quedaría intercalado. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto hubiese pasado si hubiera tenido tres proposiciones. Bien, se construye de esa manera, pero era un ejemplo, ¿no? Pero en este caso, como tengo dos proposiciones, pues solamente van a salir cuatro valores de verdad, entonces verdadero, verdadero, falso, falso, y después la última intercalada, verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, de aquí en adelante, entonces voy a empezar a trabajar con la conjunción, la disyunción, el bicondicional, que es el que aparece acá, y el... Ah, no, vamos a trabajar es con, perdón, estaba mirando era el de abajo, estaba mirando este. Vamos a trabajar con un condicional que es el entonces, vamos a trabajar con el y, que es la disyunción, y la negación. Bueno, pregunta, ¿se acuerdan? ¿Saben cómo se trabajan los conectores lógicos? No, ¿No? Bueno, entonces, antes de trabajar con los conectores, empezar a trabajar si es una tautología, si esa proposición como tal voy a borrar esta parte, si es una tautología o es una contradicción, hay que trabajar los conectores lógicos. Bien, entonces, yo tengo, ¿qué son los conectores lógicos? Son las que unen una proposición con otra proposición, ¿sí? ¿Cuáles son los conectores lógicos? Yo tengo el y, es un conector lógico, el o es otro conector lógico, el entonces, el entonces y el sí, solo sí. ¿Mm? Son conectores lógicos, ¿por qué? Porque me unen nuevamente una proposición con otra. Por ejemplo, yo les digo, hoy es martes, entonces tenemos tutoría de matemáticas. ¿Sí? Ese entonces está uniendo dos proposiciones. ¿Está claro? Entonces, ese sería, esa es la función de un conector lógico. Bien. Ahora, los símbolos que se utilizan para esos conectores lógicos como tales son los siguientes. Al y como tal se le denomina una conjunción. Una conjunción y su símbolo es como una V al revés. Al O se le denomina una disyunción. Una disyunción y su símbolo es una V. ¿Bien? El entonces se le denomina como un condicional y su símbolo es una flechita en un sentido. Bien, ¿qué quiere decir? Que una proposición condiciona a la otra. La primera proposición es condición necesaria para que se cumpla la otra. Bueno, y el sí, solo sí, que es un bicondicional. Su símbolo es una doble flechita. Esta quiere decir que se cumple necesariamente en el doble sentido, ¿sí? Por ejemplo, mm, a ver, un segundo que se me activó esta cosa. Por ejemplo, yo soy yo pertenezco a la FESAT, sí, solo sí, estudio en la UPTC, ¿sí? Entonces, ese es bicondicional, se tiene que cumplir en doble sentido. ¿Pertenezco a la FESAT? Sí, 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 solo sí, soy de la UPTC. Bueno, bueno, ¿hasta ahí está claro? Lo que les he podido explicar hasta el momento, Manuel.
Me lo han entendido, Sí, ¿cierto? Entonces, resulta que estos condicionales tienen unos valores de verdad dependiendo de las proposiciones que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá este P y Q y lo voy a trabajar con, por decir, ¿con quién? Con la conjunción, que es el primero que tenemos acá. Con la conjunción. Bueno, entonces P y Q, miren, esa sería una conjunción. Entonces, el valor de verdad para la conjunción es únicamente verdadero cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera. Bien, entonces si yo tengo verdadero y verdadero, la conjunción es verdadera. ¿Está claro? Es verdadera. El resto son todas falsas. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la conjunción es falsa. Si yo tengo falso y verdadero, esto me daría falso. Y si tengo falso y falso, es falso también. Bien, ahora, si yo trabajo con la disyunción, que es el O, entonces tendría por acá mi proposición P, tendría mi proposición Q, nuevamente verdadero, verdadero, falso, falso, y yo tengo acá verdadero, falso, verdadero, falso, y voy a trabajar con P o Q, que es la disyunción. Entonces, ella como tal es, es verdadera. A ver, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, y la única que es falsa, como tal, es cuando es falso, falso. El resto, la disyunción, todas son verdaderas, a excepción de cuando es falsa, la primera es falsa y la segunda es falsa. ¿Está claro? sí. Listo, muy bien. Después encontramos el condicional, que es el Profe, una entonces. pregunta, en el caso donde sean tres ahí, en ese caso, que sea B y F, ¿sería verdadera? Cumplen la misma estructura. Sí, es verdadero y verdadero. Únicamente es falso cuando estas dos son falsas. Cuando las dos Ok, son falsas. ¿Listos? Así sean tres o cuatro o diez, ¿sí? La conjunción y la disyunción trabajan de la misma manera, lo mismo que el condicional y el bicondicional. Bueno, después encontramos el condicional que sería Q. Tendríamos aquí verdadero, verdadero, falso y falso. Aquí verdadero, falso, verdadero, falso. Y vamos a tener P entonces Q. Bien. Entonces, esta es falsa únicamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, cuando es verdadero y verdadero, es verdadero. Cuando es verdadero y la segunda es falsa, me daría falsa. Cuando es falsa y la segunda es verdadera, es verdadera. Y cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, también es verdadera. Y tenemos aquí, por último el bicondicional, que sería P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. El bicondicional que se cumple en doble sentido, no se les olvide. Entonces, esta es verdadera cuando las dos, como es, es bicondicional, se tiene que cumplir en doble sentido. Entonces, únicamente es verdadera cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Entonces, verdadero, verdadero me da verdadero y falso, falso también me da verdadero y las otras me van a dar falso. ¿Listos? ¿Hasta ahí ya me entienden?
señor. Listo, muy bien. Ahora sí, ya entendiendo esto, vamos a mirar cuando, a ver, bueno, vamos a desarrollar el punto 6, ¿sí? Que dice, elabore la tabla de verdad de las siguientes proposiciones y decir para cada caso si se trata de una tautología, una contradicción o una indeterminación. Bien, entonces, para esto vamos a nuevamente P, Q, y nos va a dar aquí verdadero, verdadero, falso, falso. Bien, después tendríamos acá verdadero, falso, verdadero y falso. Y vamos a empezar a trabajarla, mire. Vamos a ir a desarrollándola en este sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros encontramos acá? P, entonces Q. Está con el condicional. Entonces, la vamos a trabajar acá de primeras. P, entonces Q. Bien. No se les olvide que ese condicional, en este caso, nos da únicamente es falso cuando paso de verdadero a falso. Entonces, esto me daría verdadera, la siguiente me daría falso, la siguiente me daría verdadero y esta me daría verdadero. Bien. Después encontramos una conjunción y que es este i que tenemos acá. Pero miren que está con una negación de p. Entonces, antes de desarrollar este i, antes de desarrollar ese i, tengo que desarrollar la negación de p, que es la que encuentro enseguida. O sea, esta negación de p. Bien. Entonces voy a negar a p. Aquí me dice no p. Creo que no se le está escuchando bien, la verdad. ¿No se está escuchando bien? Es que hay mucha bulla. Es que hay alguien que tiene el micrófono prendido y no sé quién es. Porfa, para que me cierren los micrófonos. Vale, gracias. Ahora sí yo creo que ya se me escucha un poquito mejor. Entonces miren que aquí al tener la negación de P, antes de hacer este I que yo tengo acá, tengo que negar a P. ¿Sí ven? Entonces niego a P. En este caso la negación de P, pues la negación de verdadero me da pues falso. La negación de este otro verdadero me da falso. Después la negación del falso es verdadero y la negación de este otro falso es verdadero. ¿Sí? Es hacer lo contrario, la negación es hacer lo contrario a lo que me está diciendo. Entonces ya tengo el no P. Bien. Ya ahora sí, como tengo el no P, entonces ahora voy a vincular este condicional con esta negación y la voy a trabajar con este I que tengo acá. Bien. Con ese I. Entonces, ¿cómo me va a quedar? En esta columna me va a quedar P, entonces Q, entre paréntesis, y no P. Y no P. Bien. Entonces vamos a trabajar, serían estas dos. Estas dos. No se les olvide que aquí estoy trabajando con una disyunción, perdón. Sí, estoy trabajando con una disyunción. Entonces, en este caso, esta disyunción, a ver qué se me hizo el puntero, ya. Acuérdense que la disyunción eh, es verdadera cuando las dos son verdaderas y el resto son falsas. Entonces, en este caso, esta es verdadera y verdadera, me da verdadera, esta es verdadera y verdadera, esta me da verdadera, bien, y el resto me da falso. Entonces, esta sería falsa y esta sería falsa. ¿Me corroboran, por favor, si hasta ahí me van entendiendo? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora miren que ya tengo completado todo este pedazo hasta acá. Esta parte la tengo completa, ¿sí? Ahora viene otra vez. Voy a trabajar un condicional que es un entonces.
este condicional que es un entonces, y tengo que trabajarla con la negación de Q, pero como no tengo la negación de Q, entonces tengo que primero hacer esa negación, negar a Q. Bien, entonces como voy a negar a Q, me voy aquí hasta Q y me dice, esta es verdadera, o sea que la primera me quedaría falsa. Después tenemos, esta es falsa, o sea que esta me quedaría verdadera. Después, esta es verdadera, aquí me quedaría falso. Y esta es falsa, entonces me quedaría acá verdadero. Bien, ya tengo la negación de Q. Ahora, por último, vamos a relacionar toda esta parte con un entonces y trabajar con este no Q. Bien, entonces me quedaría P entonces Q y no P. Entonces no Q. Entonces no Q. Bien, ya teniendo esta parte, entonces podemos decir nosotros acá. El entonces, acuérdense que solamente es falsa cuando pasa de verdadero a falso. Entonces busquemos uno que pase de verdadero a falso. Este pasa de verdadero a falso, ¿sí lo ven? Este que tengo acá. Entonces esta de acá me daría falsa. El resto me dan todas verdaderas. Por lo tanto, esta sería verdadera, esta sería verdadera y esta sería verdadera. Bueno, este sería el valor, esta respuesta que yo tengo acá, la que acabé de obtener, sería el valor de verdad de la proposición. Todo esto que me dio acá sería el valor de verdad de la proposición. Entonces, ¿cómo se analiza el valor de verdad de la proposición? Si todas, si todas son verdaderas, si todas son verdaderas, tenemos una tautología. Ahora, si todas son falsas, tenemos una contradicción. Una contradicción. Y si dan verdaderas o falsas, y falsas más bien, si son revueltas, mejor dicho, si dan falsos y verdaderos, tenemos una indeterminación. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que yo tuve acá? ¿Una tautología, una contradicción o una indeterminación? Una indeterminación. Exactamente, tenemos una indeterminación porque nos dieron tres verdaderas y una falsa. Es una indeterminación. ¿Les quedó claro cómo se trabaja? Sí, profe. Listos, muy bien. Entonces, así se desarrollarían el punto 5 y el punto 6, tal cual. Bueno, el punto 5 y el punto 6. Bien. Bueno, el punto 7 dice, en una encuesta a 100 alumnos se encontró que cursaban tres materias distribuidas de la siguiente manera.
No sé si haya duda en este punto o lo podemos pasar. ¿Qué dicen ustedes? Profe, de pronto una breve explicación para verificar si lo que hicimos nos quedó bien. Bueno, yo les explico por encimita, pero pues obviamente no se los termino de desarrollar. Bueno, pero sí les voy a tratar de explicar entonces por encimita. Bueno, como para mirar a ver si lo montaron bien o no. Porque no me sirvió. Dice, en una encuesta a 100 alumnos se encontró que cursaban, ¿qué? Se encontró que cursaban tres materias distribuidas de la siguiente manera. Dice, 60 estudiantes, inglés. Entonces, supongamos que aquí hay inglés, 40 estudiantes matemáticas y 50 estudiantes química. Bueno, entonces por acá estaría, digamos que está matemáticas. A ver, matemáticas, hagámoslo de rojo. Me perdonan los círculos, pero pues estoy aquí a mano alzada. Bueno, cambiemos el color a este. A ver, verde. Y este es de química. Listos, entonces ahora. Dice que 30 estudiantes estudian inglés y matemáticas. Inglés y matemáticas, entonces solo inglés y matemáticas hay 30. Entonces, como estudia matemáticas, inglés y matemáticas, pues es la intersección entre inglés y matemáticas. Bueno, después dice que hay 35 estudiantes entre inglés y química. Pues busquemos inglés y química. Inglés y química sería este pedacito de acá, ¿cierto? 35 inglés y química. 35 estudian inglés y química. 35 estudian matemáticas y química. Entonces, matemáticas y química, aquí habrían 35. Este pedacito es matemáticas y química. Y 25 estudian las tres asignaturas. Entonces, aquí vendrían 25. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bueno. Pero me quedaron mal ubicadas. Esperen a ver qué pasó.
Porque si yo hago cuentas acá en inglés, en el solo inglés ya me superan las 60, 30, pues aquí ya me daría más. A ver, ¿qué pasó acá? 30 estudiantes estudian inglés y matemáticas. Estos 30 están solo en inglés y matemáticas. A ver, pero esta entonces, aquí hay 25 que estudian las tres asignaturas. 25 que estudian las tres asignaturas y dice que 30 estudian inglés y matemáticas. Como ya aquí hay 25, pues aquí me quedarían 5. Me quedarían 5. A ver, ¿por qué no me está cuadrando? 25 estudian las tres. Estas 25. Profe, pues yo creo que nomás como usted los está ubicando en el grupo de química, usted tiene ahí más de 70 estudiantes. Sí, es que, Entonces, es que, y el grupo de química solo son 50. a ver, lo que pasa es que toca cuadrar. Inicié fue mal, ¿sí? Creo que inicié por el que no era. Se inicia por este que están estudiando los tres. 25 estudian las tres asignaturas. Esta partecita de aquí irían los 25, que son tanto los de inglés, matemáticas y química. ¿Sí? Estos 25. Y de ahí en adelante empezamos a mirar, a cuadrar el resto. Entonces, de estos dice que 30 estudian inglés y matemáticas. Como aquí ya hay 25, entonces aquí vendrían 5, 25 que estudian aquí inglés y matemáticas, más estos 5, tendríamos los 30. Ahora sí ya. Eh, Después tendríamos que estudien inglés y química, 35. Entonces, inglés con química, aquí habrían 25 y me faltarían otros 10 para que estudien inglés y química. Inglés, química, 25 acá y 10 de acá, serían 35. Ahora sí ya está cuadrando. Mm, a ver, ¿cuál más me hace falta cuadrar? Inglés y química, ya está. 35 estudian matemáticas y química. Matemáticas y química. Entonces, matemáticas y química, aquí habrían 25 de acá y 10 acá. Entonces serían matemáticas y química, sería este pedazo de acá. Serían 25 más 10, 35. Bien, ahora ya podemos cuadrar el de solo matemáticas. El de solo matemáticas dice que hay 40. Entonces tendríamos acá
25 y 5, 30 y 10, 40. Ahí están los 40 de matemáticas. De inglés estudian 60. Entonces, inglés son 60, sería 25 y 5 de acá, serían 30 40. y 10 serían 40, o sea que aquí habrían 20 para cuadrar los 20 de inglés. Ahora sí ya va cuadrando. Y para química, los que estudian solo química son 50. Entonces aquí tendríamos 25 por acá y 10 serían 35. Solo 5. Aquí serían 45, aquí me quedarían 5. Y listos. Esa sería la forma de cuadrarlo. Bueno, hasta ahí les ayudo. Ya el resto, ustedes la contestan las preguntas. Bueno, Quedó totalmente entendido, profesor. perfecto, muy bien. Ese sería entonces el séptimo punto. Bien. Bueno, en el octavo punto dice en una encuesta que se aplicó a 200 estudiantes se halló. Ah, bueno, este es lo mismo que el séptimo, entonces ya me entendieron el séptimo, el octavo lo desarrollan muy similar. Bueno, es la misma estructura. Dice 138 son inteligentes, 160 son habladores, 120 son habladores inteligentes, 20 estudiantes se comportan bien y no son inteligentes, 13 se comportan bien y no son amables, 15 se comportan bien y son amables pero no son inteligentes. Entonces es exactamente lo mismo. Bueno, construir el diagrama de Venn y pues contestar las preguntas. Bueno, el 9 dice, se preguntó a 50 padres de alumnos sobre los deportes que practican. Ah, bueno, este viene siendo exactamente lo mismo. Perdón, perdón. Este viene siendo exactamente lo mismo que el 8 y el 7. Entonces también no creo que tengan problema ya para contestarlo. ¿Alguien estaba por aquí intentando levantar la mano? Escuché por ahí a alguien, pero no, creo que no. Diana abandonó la reunión. Bueno, les pido excusa por mi voz ahorita, pero es que tengo un dolor de garganta terrible. Bueno, entonces por eso estoy tratando de hablar un poquito suavecito. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Y el punto 10 es como teoría de conjuntos. Dice que hacer la unión, hacer la intersección, hacer la diferencia y el complemento. ¿Hay alguna duda sobre este punto de unión, intersección, diferencia y complemento? No, señor. ¿No? No, Bueno, profe. bueno, perfecto. Entonces, esto sería todo el repaso de este taller. Bueno, Muchas gracias, profe. no a ustedes, a ustedes. Señora, cuéntame. Yo le iba a preguntar, es que la unidad 2 ya abrió, nosotros tenemos clase hasta el próximo sábado en 8 días. ¿Usted Sí. nos puede adelantar una tutoría o algo? Es que ahí van como corridas las clases, profe, porque ¿Segura que la para unidad 2? iniciar Porque lo que ustedes ya miran la plataforma, porque, por ejemplo, es que yo no he mirado, perdón, es que estos días he estado, como les repito, un poquito maluco la garganta. Espérame, en 5 ya. eh, sí, 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 solito,